Hola licenciada, hoy le voy a hablar de entre las escuelas psicológicas, la escuela que yo elegí, la cual es el conductismo. ¿Qué es el conductismo? Bueno, es una escuela que está basada en los estímulos y respuestas, de que los seres vivos podemos llegar a aprender mediante los estímulos ambientales que se nos da. Es decir, que el resultado de todo esto, todo lo que aprendemos, se da en torno al ambiente que nos rodea o lo que nos ocurre. El conductismo es experimental, es un procedimiento experimental, donde se puede ver la observación y de las conductas. Voy a mencionar a los teóricos del conductismo principales, entre ellos Skinner, Tolkien, Pavlov, Watson, Gurdjieff. Voy a empezar con el primero, Pavlov. Pavlov es un psicólogo ruso que nació en 1849, murió en 1936. ¿Qué sucede con él? ¿Qué enseña? Que los individuos podemos aprender de acuerdo a los estímulos, es decir, de acuerdo a las recompensas. Él propone dos puntos, el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. ¿Cómo lo puedo explicar? Utilizando el experimento del perro que hizo Pavlov. Cuando un perro hambriento le puso comida, Pavlov notó que el perro empezaba a salivar, es decir, que tenía hambre y quería comer. Después de un tiempo, eh, al perro se le puso una campana, es decir, que cuando escuchaba la campana no presentaba ningún tipo de estímulo, no babeaba nada. Simplemente era un estímulo incondicionado, que simplemente el perro no aprendía nada. En la tercera parte, en la experimentación, ¿qué sucedía antes de darle de comer al perro? Siempre le hacían sonar una campanita. ¿Y qué sucedía? Que el perro empezaba a salivar. El perrito empezaba a salivar y esto se repitió varias veces. En este momento Pablo ya estaba empezando a condicionar al perro. En la cuarta fase de su experimento, ya después de varias veces repetido el condicionamiento, solamente puso la campana. Escuchó la campana el perrito y el perrito al pensar que le iban a dar comida, ya empezaba a beber, pero solamente utilizaban la campana. Voy a seguir con Tolkien, que él enseña que existe un conexionismo entre las teorías de ensayo y error, de que el individuo aprende a través de eso, a través de los errores que cometemos. ¿Qué hizo con él? Fue un gatito en una caja también, y también le dejaron con hambre. ¿Qué sucedió con el gatito? Que le pusieron un plato de comida fuera de la caja. Sin embargo, en esta caja tenía varios medios de apertura. Y en su desesperación el gatito, al rascar una cuerda, se abrió una puertita de la caja. Entonces eso le permitió salir. ¿Qué sucede con este tipo de experimento? ¿Qué trata de decir? Que aprende, eh, que el aprendizaje eh, tiene una conexión instrumental entre la conducta apropiada y la recompensa. Es decir, que para obtener su recompensa, él tenía que conseguir una conducta apropiada, es decir, encontrar la cuerda y cortarla para poder salir y tener su propia recompensa, que era el alimento. Watson, uno de los más importantes, él asumió el esquema, todo el esquema, estímulo-respuesta, que simplemente el individuo al ser estimulado de alguna u otra manera obtendrá un tipo de respuesta o aprenderá de alguna u otra manera. En sí, todo lo que hacemos no solo aplica con los animales, también aplica con la persona.
Además de que los psicólogos podemos controlar y predecir la conducta de acuerdo a ciertos estímulos que nosotros coloquemos. Con él viene un condicionamiento un tanto negativo, a diferencia de los anteriores, sobre el experimento del pequeño Albert. ¿Qué trata de decir él? Que él tomó un niño huérfano, en el cual puso una rata blanca dentro de su cuna. Sin embargo, el pequeño Albert no reaccionaba de una manera negativa frente a la rata. Hasta jugaba con la rata, era el amigo de la rata, se sentía feliz con la rata y no encontraba ningún tipo de condicionamiento negativo hasta que de un momento a otro él golpeó una barra de metal. ¿Qué sucedió con esto? El niño empezó a llorar y así ocurrió varias veces. Pusieron una rata junto a él, no pasaba nada, luego golpeaban la barra y empezó a llorar. Lo hicieron tan repetidas veces que habían condicionado al niño, prácticamente le generaron un trauma. ¿Qué sucedió en la última parte del experimento? Solamente pusieron a la rata sin tocar la base de metal, que era el sonido que le estaba afectando. Entonces simplemente el niño empezó a llorar sin la necesidad de la barra, sin ese condicionamiento negativo. Entonces, ¿qué sucedió con eso? Hicieron varios experimentos, no solo con la rata, también fue con un conejo, con otros animales pequeños, una lagartija, hasta una barba de Papá Noel. Y el pequeño empezaba a llorar porque ya veía todo eso como algo negativo, porque el psicólogo hizo que viese todo de una manera negativa y le generara un trauma. Lamentablemente Watson fue despedido por eso, y ya que el experimento no era muy apropiado para la época, además de que lo veían de una manera muy mala. Goodriem, ¿qué sostiene Goodriem? Que el condicionamiento debe ser contiguo, que la asociación que hacemos cuando se estimula al individuo de alguna manera puede llegar a durar toda la vida, que puede llegar a aprender. Sin embargo, si eso trata como el niño, que simplemente pudieron dejarle un trauma por toda la vida, sin la necesidad de recompensa o de alguna u otra manera. Sin embargo, si no se puede llegar a producir algún tipo de estímulo, nosotros podríamos llegar a olvidar esto. Y con eso conlleva a la siguiente persona, que es Bruce Skinner, que prácticamente explica casi todo sobre esto. De que los seres vivos podemos obtener distintas respuestas condicionadas, pero depende a cómo lo veamos, tanto de como sea un refuerzo negativo como un refuerzo positivo, digamos como de los animales y la comida. Al cumplir la situación que le implantaba el psicólogo, tenía su refuerzo positivo, y más al contrario, como el niño, que obtenía un refuerzo negativo, algo así como un castigo, pudo haber sido un castigo, y tenía el estímulo de la extinción, que simplemente nosotros podríamos llegar a olvidar lo que hacemos sin la necesidad de un refuerzo. ¿Cómo lo explico? Para terminar con la caja de Skinner. ¿Qué trataba de decir Skinner? Él puso una rata en una caja, igual una rata hambrienta y todo eso, y dentro de esta caja puso un botón. Sin embargo, al presionar el botón como un estímulo positivo, para explicar el estímulo positivo, que cada vez que el ratón accidentalmente al principio presionaba el botón, había un pequeño dispensador de alimentos donde le caía un poco de comida al pequeño. Y eso lo estimulaba a seguir presionando el botón. Prácticamente el ratón aprendió a presionar el botón. Eso fue con un condicionamiento positivo. Ahora, voy a explicarles el condicionamiento negativo, que resulta que puso el mismo ratón en dos partes de una caja. Una parte de la caja tenía el suelo electrificado. Eso era un castigo para el ratón. Y una parte donde el ratón estaría bien, un suelo no electrificado. ¿Qué sucedía con el ratón?
que cada vez que pisaba el suelo electrificado, el pequeño se electrocutaba. Y con ello el ratoncito aprendió una cosa, como castigo, de que no tengo que tocar esa parte de la caja. También aprendió de una mala manera como castigo, es decir, que sí aprendió y como extinción. Voy a explicar la extinción a todo esto, en el condicionamiento. Sigamos con el botón y el distribuidor de alimentos de la caja de Skinner. ¿Qué sucedió después de que haya aprendido el ratón a tocar el botón para conseguir su comida? Llega un momento donde el ratón presiona el botón y no obtiene sus recompensas, no obtiene su comidita. Entonces, ¿qué sucede? Varias veces presiona el botón y ya no pasa. Hasta que eventualmente el ratón deja de presionar el botón. Simplemente olvidó presionar el botón. No lo considera como conducta. Y esa fue mi explicación, licenciada. Espero esté bien, se cuide mucho. Muchas gracias.